Bueno, vamos a empezar con una oración, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos permites vivir. Te damos gracias por el don de la vida que nos regalas. Te ponemos en tus manos nuestras necesidades personales. Pongo en tus manos a cada una de las personas que están aquí, para que los cuides, los protejas, les regales la salud, les regales tus dones, tus carismas, aquellos que ellos necesitan para seguir anunciando tu palabra a donde quiera que vayamos. Ponemos en tus manos lo que resta del día. Haznos instrumentos tuyos para hacer luz, para hacer sal y para siempre dar testimonio de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues el último tema de la semana de vacaciones con Jesús se llama un cambio profundo de actitud. El objetivo de este tema es anunciar el Evangelio como camino que transforma a la persona y a la comunidad. ¿Por qué se llama un cambio profundo de actitud? Porque como católicos, como cristianos, estamos acostumbrados a vivir nuestra fe a veces desde lo más cómodo. Es decir, por ejemplo, no sé si les ha tocado conocer, pero hay personas que pueden decir: yo soy católico, pero yo no voy a misa todos los domingos, porque lo ven como exagerado, como es que pues es mucho, ¿por qué tanto? Entonces van o suelen ir a misa en fiestas especiales o cuando fallece algún familiar, pero no de cada domingo. Y aquellos, por ejemplo, hay personas que no conocen incluso la hora santa y entonces cuando van a una hora santa se les hace como: ay, no sabía que podían hacer esto o que en la iglesia se hacía esto. Todavía es más común pues en aquellas personas que ni siquiera son católicas, pero que solamente piensan que nosotros tenemos la misa y no, pues nuestra fe es mucho más rica en muchas otras devociones y actividades. El cambio de actitud debe venir en nosotros para cuestionarnos en qué estoy haciendo yo como cristiano para salvar a más almas, a más personas. Y bueno, el objetivo principal dice: el anuncio del Evangelio quiere cambiar nuestra situación concreta y particular a través de la presencia activa de Dios. Muchas veces no vamos a saber qué decisión o qué decisión debemos de tomar o qué quiere Dios de mí únicamente hasta que leemos algo de la palabra de Dios. Y les compartía en otros días que a veces podemos leer el mismo versículo en diferente momento y nos va a decir algo totalmente distinto. O sea, el Señor no siempre nos va a pedir lo mismo. Por eso aquellas personas que estudian la Biblia como si fuera cualquier otro libro o por mero interés de conocer, hay gente que, por ejemplo, no es católica, pero conoce mucho de la Biblia porque la estudia y de esta manera pues puede cuestionar al católico, y al católico que no está bien preparado pues no va a saber responder. Entonces muchas veces aquellas personas que la estudian con este objetivo
para ellos un versículo o algo de la palabra significa siempre lo mismo, porque no lo ven desde esta fe de que es Dios el que nos habla a través de su palabra. Vamos a leer la cita bíblica de Primera de Corintios, en el capítulo 9, versículo 16. ¿Sí? Dice: pues ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y bueno, aquí San Pablo está convencido, nos está diciendo que el mandato es proclamar el Evangelio. Y dice: pobre de mí si no proclamo el Evangelio. El padre Luis Toro decía, cuando pertenecías a un grupo, pues dice: pobre de las catequistas si no proclaman el Evangelio, pobre de los sacerdotes si no proclaman el Evangelio, y así. Entonces dice como el título de algunos grupos de la iglesia, pero en realidad nos está hablando a todos. No tenemos que estar o pertenecer a algo propiamente en la iglesia para proclamar el Evangelio. Solamente hay que descubrir de qué manera lo podemos hacer desde nuestra situación actual de vida. Y algo importante es que dice el padre Luis Toro dice en un video: no hay que hacer proselitismo. Yo no sabía qué significaba esta palabra. ¿Ustedes saben qué significa proselitismo? ¿No? Proselitismo quiere decir, consiste en intentar que alguien cambie de religión o se una a cierta comunidad religiosa, y esto puede hacerse de distintas maneras. Hay gente que critica a los católicos o a los hermanos protestantes por hacer proselitismo, pero yo nunca me había detenido a investigar qué significaba esta palabra. Y dice: lo pueden hacer de dos formas. La primera es de forma respetuosa, explicando las propias creencias y dejando que la otra persona decida libremente. Y la segunda es de forma indebida, utilizando presión, manipulación, engaños, amenazas, aprovechándose de situaciones de vulnerabilidad u ofreciendo beneficios a cambio de convertirse. ¿Esto quién lo puede hacer? Pues a lo mejor aquellos hermanos que aprovecharse de una vulnerabilidad sería pues alguien que le está pasando muy mal, y entonces aprovecharse de ese momento para llevármelo a la iglesia. Pero el fin no es que se salve, sino que yo quiero tener más gente. Es como si yo dijera: pues yo quiero que en Betania vengan muchas personas, entonces mi objetivo va a ser traerlas, pero para que esté lleno, no para en realidad pues ayudar a decir la palabra de Dios, ¿me entienden? Entonces es muy importante saber identificar de qué manera anunciar el reino de Dios o la palabra de Dios sin caer en hacer esto que se llama proselitismo, sin engañar, sin manipular, sin forzar a los demás a que crean lo mismo que yo. El Papa Francisco repetía en varias ocasiones su idea de no caer en el proselitismo y decía: la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Esto es, que donde nosotros estemos, la gente se interesa en saber, pues, por qué es así ella. O sea, en qué se basa su alegría o su actuar, por ejemplo, de ustedes diferenciarse en ese sentido para que los demás quieran saber cómo viven ustedes su fe o por qué ustedes viven de tal o cual forma. A mí me llegó a pasar en el trabajo anterior donde yo estaba, que una muchacha me preguntó, porque yo pedía vacaciones para poder quedarme en algún retiro. Si iba a servir en algún retiro, pues pedía vacaciones porque pues era desde el jueves.
Entonces como que no entendía ella por qué utilizaba mis días de vacaciones para ir a un retiro. Pero poco a poco ella sola se fue interesando en saber qué hacía. Y esto a mí me gustó mucho porque dije, pues yo no le estoy diciendo nada de Dios, o sea, no, y era en el trabajo, o sea, realmente pues al trabajo vas a otras cosas, a trabajar, no propiamente hablar de Dios. Pero eso me recordó a mí de esta forma tengo que atraer a las personas con mi actuar, no forzando, no obligando a que crean en lo mismo que yo. Y en una ocasión otra amiga me decía, normalmente me pasa que a veces tengo amigas que creen tienen otra religión o tienen otras creencias, pero en una ocasión me gustó mucho que ella me dijo, a mí me gusta que tú nunca me has obligado como a creer en lo mismo que tú. Y no por eso significa que no la invite, porque yo como quiera la invito, pero como una forma de, pues para que conozcas, no para obligarla a que sea católica, sino para que conozcas, o si se sentía muy triste, pues sabes que voy a ir a una hora santa, a mí me da mucha paz, si quieres puedes ir, o sea, como dejar ahí la puerta abierta, ¿no? Pero nunca obligarla y sobre todo nunca condenar, porque aquí lo que dice mucho es amenazas o engaños, sobre todo me quedó la palabra amenazas, porque luego puede haber alguien que diga, no, pues como yo sé que aquello que esa persona hace es pecado, lo voy a corregir. No está mal corregir, pero lo que puede estar mal es caer en condenar a la persona. Y entonces ya asegurar que si se queda teniendo ese estilo de vida se va a condenar, porque en realidad el único que lo puede saber, pues es Dios. Nosotros no podemos asegurar, incluso cuando una persona o un ser querido fallece, tampoco podemos asegurar que está en el cielo. Como les decía con el caso de mi abuelo, pues yo quiero que mi abuelo esté en el cielo. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues tengo que seguir orando por él, tengo que ofrecer misas por él, tengo que rezar porque yo no sé si está en el cielo. O sea, aunque me duela pensar que no estuviera, que estuviera en el purgatorio, mínimo yo quisiera que estuviera en el purgatorio, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Pero nunca asegurar que una persona se va a condenar porque no sea católico, porque incluso eso tampoco lo podemos saber. Y bueno, con esto el Papa lo que quiere decir es que las personas deben acercarse a Cristo al ver el testimonio de vida, la caridad y la alegría de los cristianos. Cuando José fue a darle el tema a los jóvenes, le preguntó un muchacho, ¿y cómo puedo diferenciar a un santo? Porque José le decía, quizá no sabemos si hay santos entre nosotros. Y decía, ¿y cómo lo voy a poder encontrar? Y me gustó mucho que él dijo, pues lo vamos a ver en aquel que su solo testimonio me habla de Dios, o sea, me inspira a Dios, me lleva a Dios. Y que puede ser alguien que es alegre, que puede ser alguien que donde lo que él hace me inspire a eso, o sea, me vea a Dios en esa persona. También en otra ocasión escuché que comentaban de esta Conchita Cabrera. Los hijos, cuando los entrevistan sobre ella, porque pues de su vida de camino de santidad, uno de sus hijos dijo, pues yo nunca me hubiera imaginado que mi mamá iba a ser santa, porque mi mamá siempre fue mamá. O sea, dando a entender, pues me cuidaba, o sea, todo lo que hace una mamá normal. Y hace poco también escuché en otro video que el padre cuestionaba, piensa en tu edad. Sabemos que Cristo pues entregó su vida en la tierra a los 33 años, pero él decía, imagínate qué estaría haciendo Jesús, por ejemplo, a los 25 años. Todavía no salía a predicar, pero ¿qué hacía? Y dice, yo me lo imagino como un Jesús, un hijo, que le ayudaba a su papá o que se dedicó a ayudar después de que ya no estaba San José en la carpintería,
haciéndole compañía a María, o sea, era hijo. No estaba haciendo más que lo que le tocaba hacer en ese momento. Entonces, lo que nos toca hacer ahorita nosotros, pues hacerlo de la mejor manera, pero que nos diferencie este sentido de, como veíamos el otro día, pues desde que yo amanezco doy gracias a Dios porque tengo vida, porque tengo salud, porque tengo a mi familia, porque me puedo mover, porque puedo trasladarme, aunque sea caminando a donde yo quiera. Entonces, estos detalles que hacen toda la diferencia. No como alguien que, por lo que sea, está en el hospital padeciendo y yo me pongo a pensar en eso. Cuando veo las ventanas del seguro, digo, qué difícil, nunca lo había experimentado hasta que toda la semana que estuvimos con mi abuelo en el hospital, yo me quedé con eso de que fue la semana que más frío tuve, o sea, porque fue en enero y hacía mucho frío, y por más que me ponía cobijas, porque todas las noches nos quedamos ahí, nunca se me quitó el frío, yo siempre tuve frío, y decía, yo tenía planeado hacer otra cosa esta semana, o sea, nunca me hubiera imaginado que iba a estar aquí hoy. Entonces las tribulaciones, las pruebas llegan cuando menos lo esperemos. Por eso hay que estar siempre preparados. Y eso va a implicar, pues sí, voy a hacer lo que me toque hacer, pero tratar de estar en gracia, de si puedo pedir la confesión, solicitarla al Padre si no ha habido confesión, pero vivir siempre en esta esperanza de que cuando Dios nos llame, quiero estar con Él. Y con esto pues atraemos, al tener ese cambio de actitud, pues vamos a atraer a más personas. A mí me regalaron un libro que se llama La joven de carácter, y en el libro dice, el tener carácter no es tener carácter para saber responder o tener carácter para ser líder, no. Hablaba más bien de tener carácter es dominarse a uno mismo. Entonces, que si yo me enojo por algo, exacto, tener el carácter para controlarme, y a lo mejor sí implica que tenga que responder, no hacerlo a lo mejor del tono en el que la otra persona me está agrediendo, a lo mejor lo voy a hacer desde otro tono de voz y con otro temple, pero muy distinto a dejarme llevar por los impulsos. No sé si supieron de la noticia del perrito, y pues hizo mucho ruido, ¿no? Hizo mucho escándalo y mucha gente protestó por lo que le pasó al perrito, claro, porque pues es un ser vivo. Yo les platicaba del Padre Cancelado que Jesús fue uno de los puntos en su juicio, cómo amaste lo que te di, y eso implica también los animales, porque están en el mundo que nos rodea, ¿no? Pero a mí me llama la atención que con todo este ruido sale un video de una persona de otra ciudad del país que dice, ¿qué está pasando con Saltillo? Que ya van varias noticias que veo en una semana de gente que comete actos violentos solo porque así lo sintió. La señora que se enojó, no sé por qué se enojó y maltrató hacia el perro. Otra noticia de que en el bulevar, por el tráfico vial, y si se metió otro carro, no sé qué pasó, se bajaron de los carros y se agarraron a golpes y muy fuerte. Y hoy vi otra vez una noticia de un vecino, porque el perro de la vecina si va y hace en su casa, no sé qué pasó, pero también lo mató. Entonces, pues esta persona dice en el video, ¿qué está pasando con la salud mental de Saltillo? Y me hizo pensar en esto, o sea, en recordar esto del carácter. ¿Hasta qué grado hemos llegado que a veces nos dejamos dominar por lo que siento? No domino yo mis sentimientos, incluso cuando el enojo es fuerte, o la tristeza o la alegría. San Ignacio de Loyola decía, nunca tomar decisiones ni en tiempos de adversidad,
ni en tiempos de mucha alegría. ¿Por qué? Porque te puedes equivocar, o sea, hay que pedirle a Dios ese discernimiento y eso solo lo podemos conseguir si nos consagramos a Él cada día, porque somos humanos y nos vamos a equivocar y durante el día por algo nos podemos enojar. Pero decía San Ignacio de Loyola que esta parte de no tomar decisiones y sobre todo en constante oración, o sea, tratar de estar en oración durante mi día o en algún momento darme ese espacio para orar porque no sé qué va a pasar el día de mañana. Y el padre decía, incluso cuidar las malas palabras porque también de eso llenamos nuestro interior, o sea, no, sí, pues nuestra vida, cuidar nuestro lenguaje, dice, es como si ponía el ejemplo de si tu abuelita se quema con algo, normalmente las señoras dicen, ay, ay Jesús, o ay Dios, cosas así de Dios. Dicen, no, que ahora pues si algo te pasa, pues sueltas la palabrota. Entonces, pues cuidar también eso. Y bueno, un ejemplo sencillo de cómo podemos evangelizar es diciendo, por ejemplo, mi fe en Cristo ha transformado mi vida. Si alguna vez quieres conocer más sobre ella, con gusto te comparto mi experiencia. Si nosotros tratamos de vivir acorde a lo que Dios me pide, eso se va a irradiar. Por eso dice la palabra de Dios que seamos luz, que seamos sal, porque entonces eso nos va a distinguir. Si yo pues vengo aquí a Betania y a lo mejor estoy en otro grupo donde estemos, pues que nos distingamos por eso, porque somos serviciales, porque yo les decía, nunca había estado en un grupo donde me sintiera muy cómoda con eso, porque veo que hay mucha actitud de servicio. El otro día tenía reunión de otro grupo, no voy a quemar, pero se siente muy diferente cuando no hay este apoyo, o sea, incluso a la hora de la reunión, que ya nos vamos, esto que a veces el padre, parece cosa bien sencilla, pero no, que dice, se acaba la reunión y bueno, hay que recoger las sillas. Pues es que no tendrían que decirnos, o sea, eso es algo que tiene que ser instantáneo. Y qué bonito es cuando notas eso en algunas personas de que mira, el otro día también fui a otra iglesia y un acólito súper chiquito, o sea, era un niño, yo creo que tenía unos 3, 4 años y toda la misa, ya era acólito y toda la misa tranquilo. Y pues bueno, va cambiando porque cada quien de niño pues traemos nuestro temperamento, pero qué importante es cuando los papás pues van educando desde la fe, cuando son pequeños, los que son papás. Y bueno, ahorita nosotros en nuestra realidad, pues tratar de vivir lo más que se pueda con esa actitud que Jesús me pide para los demás. Un mal ejemplo de proselitismo sería en un sentido negativo, si no te haces católico estás perdido. Luego hay gente que se casa mucho con su fe, lo cual no está mal, pero lo que ya puede caer en estar mal es en juzgar que porque el otro no es católico, ya se va a condenar. ¿Por qué no? No lo sé. Realmente eso solo Dios lo sabe en el momento del juicio final de cada quien, pero pues no condenar. Y decir que se debe cambiar o presionar constantemente. Sobre todo cuando la persona ya me dijo que no. O sea, si la persona ya me negó esa invitación, pues bueno, ya no queda en mí. Vamos a leer Romanos 1:16. Dice, como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. En primer lugar para los judíos y también para los griegos. Palabra de Dios, te amamos, Señor. Aquí lo importante es que inicia diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. Y pues esto va a ser
precisamente que no nos dé pena o miedo a si alguien nos pregunta, pues poder responder como desde nuestra fe, ¿no? Pues sí, yo soy católico por esto o aquello. Tampoco se trata de, sí, no vamos a obligar a que el otro sea católico, pero tampoco se trata de no le voy a decir nada. O sea, que no nos dé miedo, que no nos dé pena a decirle al otro en un momento, si es con mi vecina o si es con alguien de mi familia, que a lo mejor creen otra cosa, pero si puedo decirle algo de Dios, hacerlo. Si la persona está pasando por un momento de tristeza o de enfermedad, pues hablarle de Dios porque a lo mejor es lo que necesita. Dijo José que la Madre Teresa decía que Dios tiene muchos disfraces. Entonces, pues a lo mejor en ocasiones podemos nosotros ser esa persona que Jesús utiliza de instrumento para en ese momento decirle una palabra de aliento. Y aquí para explicarles un poco a nuestro tiempo actual, lo primero es, si no predicamos, ¿cómo vamos a salvar a los demás? O sea, yo no puedo quedarme callada ante algo que vea en mi casa, por ejemplo, que yo sepa que está mal, porque entonces estoy permitiendo que la persona que vive en mi casa se condene. O si es en mi cuadra, si es con mis vecinos, de la misma manera, o sea, no puedo solo hacerme de la vista gorda e ignorar. La gente ahora con la noticia del perrito decía, ¿y por qué se entretuvieron tanto grabando? O sea, ¿por qué nadie de los que grabó el momento donde se arrastró al perrito, por qué no corrió a detener a la señora? Exacto. Porque no, o sea, mejor me entretuve grabando y a lo mejor no sé quién fue quien llevó al perrito no estuve ahí, pero me llama la atención que hay foto, hay video. O sea, ¿por qué esa persona o aquellas personas no detuvieron el momento? O sea, hasta la señora del carro tuvo tiempo para llegar a su casa y limpiar. Tuvo tiempo para darle de reversa 3 veces y que quedara grabado. Son cosas que no te explicas. O sea, dices, ¿dónde queda nuestra propia voluntad de... Exacto, o sea, de gritarle, de moverme, de ir, pero pues no, o sea, hubo video, hubo fotos y después la protesta y ahora quiero que la señora dure encerrada todo lo que se pueda, como, o sea, años. No juzgo que se quiera justicia, pero me llama la atención el hecho de dónde estuvo que a mí me moviera a ir a decirle que no lo hiciera. O sea, es esto que a veces... sentido, ¿verdad? De ayudar o de decir esto, no está bien. De decir eso no está bien. Si yo sé que, les digo, y a veces no tiene que ser precisamente ir a leerle la Biblia a la persona, a mi vecino, pero hasta en esas correcciones se puede agregar una palabra de Dios, o sea, se puede decir, o sea, ¿por qué le estás haciendo esto? Este ser vivo es un ser vivo de Dios, o sea, al igual que tú, y al igual que tú mereces todo el respeto por ser una persona, o sea, eres hija de Dios, ese animal también, o sea, ¿por qué de defender al indefenso, no? Y yo lo comparaba, le decía a mi hermana, lo comparo precisamente con el aborto. O sea, si al final de cuentas, pues pienso yo que es algo similar. El bebé no puede defenderse, es un ser indefenso y aún así toman la decisión de muchas mujeres de abortar. Y eso pasa también en nuestro país, en nuestro estado. Y eso no se condena porque ella es libre de decidir, porque yo no puedo meterme a decidir sobre su vida. Sería como si yo dijera, pues yo no puedo juzgar a la señora por matar a su perro. Es que no es pecado porque todavía no tenía las 10 semanas. ¿Cómo no? Si desde que está pequeñito ya es un. Exacto. Hemos tenido mucha sensibilidad para con los demás, para
¿no? Y como que actúan con mucha agresividad. Me quedé yo muy, porque pasaron en la tele. En México estaba el señor ahí tirado y muerto. Y sale la señora de su casa y ni siquiera, o sea, se acerca o voy a hablar o policía o que vengan a ver, ¿no? La señora salió con su carrito, yo creo, al súper o algo. Salió y se fue. El señor ahí tirado, o sea, no me interesa, o sea, no le puse ningún interés. Exacto. No le ponemos interés. Y a veces hay que reconocer que a veces hemos sido esa persona que le falta sensibilidad. O sea, de decir, pues por ejemplo, con lo que decía José el otro día, la Madre Teresa se encargaba de aquellos enfermos que no los querían ni siquiera recibir en el hospital por su condición física, porque a lo mejor ya eran personas que vivían en la calle, que su situación ya era, pues era así que, pues ya de situación de calle, ¿no? Estamos hablando de una persona que no se baña, que no tiene un baño, que, me explico. Y ella se encargaba de ellos porque eran los que no se quería recibir, arriesgando su propia vida a ella enfermarse, por ejemplo. Y a veces nosotros, pues no vamos a cambiar, difícilmente vamos a cambiar todo, ¿verdad? De que la pobreza, y no vamos a llegar a tanto como la Madre Teresa, porque ella se dedicó toda su vida a eso. Pero nosotros desde donde estemos, desde nuestras posibilidades, pues siempre estar atentos, atentos. En una ocasión tuve un novio que le dije, ay, me acuerdo mucho porque no me acuerdo en qué negocio estábamos y un niño se acercó a pedir. Y le dije, ni siquiera lo viste, o sea, ni siquiera lo miraste, nomás dijiste que no. Y es esa sensibilidad de la que decimos, pues hay que voltear a ver quién me está pidiendo algo, porque como decía José, pues como decía la Madre Teresa, pues Dios tiene muchos disfraces y no sabemos cómo se nos va a presentar o en quién para pedirnos ayuda. Entonces, bueno, lo primero es cómo vamos a salvar a los demás si no predicamos. Aquí San Pablo está convencido que el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Por eso inicia diciendo, es una fuerza de Dios. En otras traducciones, en otra Biblia dice, es el poder de Dios. En esta dice, es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Entonces nos habla de la fuerza de Dios. Ahora, ¿lo dice solamente para un grupo o para el mundo entero? Ahí se menciona primero, después, salvación para todos los que creen, como principalmente dice, para aquel que cree. O sea, nosotros ya creemos que el evangelizar me puede salvar, ¿no? Dice, pero sobre todo, después se lee donde menciona al judío, para los judíos y también para los griegos. ¿A qué se refiere aquí en la palabra? Judío, judío era el creyente. O sea, los judíos también creían en Dios. Y los griegos vendrían siendo los paganos, o sea, aquellos que no creen, que no creían. ¿Quiénes representan a los griegos? Hoy día, pues aquellos que se dicen ateos o agnósticos, no sé, que no creen en nada. O precisamente aquellos que creen en otros dioses, no precisamente en mi Dios, que hoy día, pues, ¿quién puede ser? Pues aquellas personas que creen en todo lo referente a nueva era, o sea, energías, amuletos, incluso en manifestación de manifiesta que voy a tener, no sé qué, pues eso es poner mi fe en otra cosa que no es Dios. Y aquellos que andan perdidos por el mundo. ¿Quiénes representan a los judíos? Hoy día pueden ser los católicos de nombre, o sea, aquellos que decíamos al principio de, pues yo soy católico, pero no me sé ni los 10 mandamientos, ni me sé, ni voy a misa todos los domingos,
me digo católico porque me bautizaron en esa fe, pero realmente no creo. O que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Ese sería un judío, exactamente. Y lo segundo es, pues, nuestros hermanos de otra religión que también creen en Dios, que vendrían siendo los protestantes, por ejemplo, que no juzgamos su actuar porque a final de cuentas pueden ser personas que buscan el mismo bien, las gracias de Dios, pero pues no creen completamente en las enseñanzas que dejó Jesucristo, que los judíos en ese momento pues eso era, los judíos no creían en Jesús. Entonces, hoy día pues vendrían siendo ellos. Los judíos creían en Dios y querían hacer las cosas bien, pero no habían conocido todavía la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Hay una lectura, una parábola donde habla de aquel hombre que fue golpeado y dice que pasa un sacerdote, después pasa, no recuerdo bien, pero pasa también, menciona como a 2 personas, ¿no?, que pasan de largo, pero luego otro lo ve y lo atiende, un samaritano, exacto. Entonces aquí se critica mucho o se juzga fuertemente tanto al sacerdote como al fariseo que pues iba al templo. Pero en realidad, como nos dice aquí, ellos querían hacer las cosas bien, pues en ese tiempo se decía que si tocaban a un enfermo o a un, pues sí, a alguien que por ejemplo había tenido un accidente, que era como ese hombre que estaba tirado, pues se iba a contagiar de su mal, ¿no? O sea, ellos lo veían como, él está así porque Dios lo quiso, porque él lo merece, o sea, algo hizo. Entonces en su fe pues no tenían permitido tocarlo. Es como si hoy en día nos dijeran algo similar, pues por mi fe a lo mejor voy a obedecer. O sea, realmente no es que fueran malos. ¿Y por qué la otra persona sí lo ayudó? En la lectura no dice que iba de subida al templo. El camino era, el templo estaba, ellos subían, caminaban, pero la palabra de Dios lo menciona como que iban camino a, y pues era al templo, ¿no? Entonces esta persona no era creyente, porque no menciona que iba hacia el templo. Entonces pues para él era indiferente si lo tocaba o no, porque de entrada no pertenecía, o sea, no creía lo mismo. Entonces no significa que nada más por eso pues fuera más bueno, simplemente lo hizo porque era indiferente ante eso. Y bueno, pues los judíos creían en Dios y sí querían hacer las cosas bien, pero pues todavía no conocían la palabra de Jesús. Y vamos a leer Juan capítulo 20. El versículo del 21 al 23. Sí. Dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí si se fijan dice, ¿a quién envió Jesús? Jesús les vuelve a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Jesús envió a sus apóstoles. Aquí a quien Jesús les estaba hablando eran sus apóstoles. Sopló sobre ellos, dice, así los envió yo también. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En otras traducciones, en otras Biblias dice, a quienes se les perdonen los pecados, les serán perdonados y a quienes no, les serán retenidos. Entonces,
Jesús los envió a ellos para que perdonaran los pecados. Aquí ya Jesús les dio autoridad a ellos de perdonar los pecados. Esto es algo en lo que pues nuestros hermanos separados no creen. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pues yo me confieso directamente con Dios. No creen en este sacramento que tenemos nosotros de ir a confesarnos con el Padre, pero en realidad la palabra de Dios aquí ya no lo está diciendo. Jesús envió a los apóstoles. Entonces no fue inmediato, fue un trabajo arduo de cada uno de los apóstoles el ir y llevar la palabra, en este caso, pues las enseñanzas de Jesús, en llevar su palabra, anunciar el Evangelio. Los envió a anunciar el Evangelio. Los envió a perdonar los pecados, y eso es algo que solo tiene nuestra iglesia. Entonces, ¿cómo podemos explicarle a una persona que nos pregunta sobre esto? Pues este es un versículo que le podemos leer. Jesús envió a los apóstoles. Pedro fue el primer papa, o sea, por Jesús le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edifico mi iglesia. O sea, ahí está el versículo con el que nosotros podemos defender que Jesús le dio autoridad a Pedro de ser la cabeza de la iglesia, y que eso ha permanecido hasta la fecha. Y bueno, hay otra cita en Juan 6, nos vamos un poquito para atrás, en el versículo 51 al 53. Juan 6, capítulo 6, versículo 51 al 53. Al 53. Dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí. Los judíos: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, una forma de explicarlo también es con esta cita. La Eucaristía es algo que solo tiene nuestra iglesia, y no dice en ningún momento, esto es como mi carne, o sea, como algo que solo está pasando, vaya, como una simulación. No, Jesús ya dijo, esto es mi carne. No dice, esto es como mi sangre, como si fuera mi sangre. No, Jesús les dice, este es mi cuerpo, este es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. O sea, se va a seguir dando. ¿Y quién lo iba a seguir dando? Pues los apóstoles. Los apóstoles iban a hacer, a instituir pues la Eucaristía. Entonces, por eso dice, los judíos discutían entre sí, pues obviamente para ellos fue muy complicado, porque decían, pues ¿cómo si Él está aquí? O sea, ¿cómo nos va a dar su carne? Por eso era difícil para los judíos en este momento, pues entender esta parte, pero en la cita anterior nos hablaba de que los había enviado a evangelizar tanto judíos como griegos, o sea, como los que creen, como a aquellos que no creen en nada. Y Jesús agregó,
en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. La importancia del sacramento de la Eucaristía. Entonces, si yo tengo la iglesia aquí cerquita, pues tratar de venir lo más que pueda. Si la misa solo es el domingo, pues tratar de no faltar y no acostumbrarme tampoco a la comodidad de que pues no me he confesado en 3 meses porque pues no he visto al Padre. Entonces, hasta que yo lo vea, pues me confieso. No. El Padre Vicente dijo en una ocasión que ante la duda, bueno, lo escuché que dijo, ante la duda, lo mejor es abstenerse. Si tengo duda de si puedo o no seguir comulgando, pues mejor puedo no comulgar. Y algo que yo no me había, les comparto que desconocía, y espero no equivocarme, es, no sé si han escuchado cuando dicen sobre la comunión espiritual, hacer la oración de comunión espiritual. No soy digno de recibirte sacramentalmente, pero ven al menos espiritualmente a mi corazón. Si yo mi corazón es mi casa. O sea, a los niños del catecismo así se los explicaba yo cuando era explicar por qué la confesión. Les digo, es que tu corazón es como si fuera tu casa. Nadie sabe lo que hay en tu casa más que tú. Entonces, aunque yo entre de visita, pues yo no sé lo que tienes en tu cuarto, en tus cosas personales, solo tú. Así es el corazón. Entonces, cuando tú vas a recibir a alguien en tu casa, tratas de que tu casa esté lo más ordenada posible, que esté limpia. Es lo mismo con Jesús. No acostumbrarme a seguirlo recibiendo sin yo confesarme porque no tengo gran pecado. No buscar una buena examen de conciencia y entonces revisar mi casa. A veces cuando encontramos cosas en la casa que ya ni nos acordábamos que teníamos, hasta que revisamos. Puede ser que nos digan, oye, ¿te acuerdas que te presté no sé qué? Uno va a decir, no, yo no lo tengo. Y luego buscas y, sí estaba aquí. Es lo mismo con la confesión. O sea, yo puedo pensar, no he cometido pecado grave. Y luego leo un examen de conciencia, leo preguntas y entonces reflexiono, esto sí lo he hecho. Y hagan su listita y entonces buscar. El Padre César dice mucho, búsquenos, porque ellos son hombres, ellos son humanos, se equivocan igual que nosotros y por eso el Padre insiste, sígueme insistiendo. A veces en una ocasión le dije, pues es que me dijeron que no estaba disponible. Y él, pero tú sigue preguntando. Entonces insistir de que Padre necesito confesarme. Y si no ocupan confesión, pero puede ser una dirección espiritual, quiero platicar con el Padre porque esto que estoy pasando me genera confusión o no sé qué hacer. Pedir la dirección espiritual también es válido. Porque dice Jesús, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. La palabra es alimento también, pero lo más rico de ahora sí que me va a dar esta vida, pues es recibir su cuerpo. Y tratar de recibirlo, con esto lo que quiero decir es tratar de recibirlo de la mejor manera, que mi casa, o sea, mi corazón, esté lo más ordenado posible, no por encimita. Hagan de cuenta que pues, si recibes visita, a lo mejor solo pasa a la sala, pero si le vas a dar hospedaje, tienes que limpiar un poquito más profundo. Hay que limpiar el cuarto, el baño, el corazón es igual. Hay que tratar de que esté lo más dispuesto posible para recibir a Jesús. Y con la comunión espiritual lo que les quiero decir es que esta debe rezarse cuando la persona está incapacitada de ir a recibir la Eucaristía.
no porque tengo pecado y no voy a comulgar. Es diferente. O sea, estoy incapacitado de ir a la iglesia, es un enfermo, no voy a recibir la comunión, puede hacer esa oración. Está en gracia, puede hacer esa oración para recibir a Jesús espiritualmente en su corazón. Pero es una contradicción decir que la voy a rezar cuando estoy en pecado, porque ¿cómo quiero recibir a Jesús si mi corazón no está preparado? Y nunca lo había visto así hasta que lo platicaba con José y dije, pues sí, tiene sentido. Es realmente para aquellos que no pueden o están, algo les impide tener la Eucaristía. Si sabemos que, por ejemplo, no ir a misa el domingo ya nos impide comulgar el siguiente. No hay con que, bueno, me voy a comulgar y luego me confieso de que no fui a misa tal domingo. No, porque en primer lugar se te puede olvidar. Ya después se te olvida y ya seguiste comulgando. Y en segundo, porque pues está mal. O sea, es pecado volver a recibir la Eucaristía si falté precisamente a misa. Vienen los 10 mandamientos, entonces ya me dice a mí, pues no puedo. Y vamos a terminar con esta reflexión. ¿He sentido la necesidad de un cambio profundo en mi vida? Es una pregunta para reflexionar. ¿Y Jesús a qué tipo de cambio me lleva? Pensando en esto, la conclusión es: el encuentro personal con Jesús es un camino de conversión profundo que siempre orientará nuestros pasos al servicio de la comunidad. Estamos en un camino, no hay con que yo ya serví mucho en la iglesia, ya no estamos en un camino donde Jesús nos llama a seguir. Si puedo y está en mis posibilidades servir, pues hacerlo. Si puedo evangelizar de algún modo con mis vecinos o en mi comunidad, hacerlo también. Porque la lectura del domingo decía que la cizaña y el trigo crecieron juntos. Y el Padre César decía, hay cizaña entre nosotros. O sea, a veces vamos a tener que incluso corregir o hacerle alguna observación a veces a alguien de nuestra propia comunidad. O sea, todavía no somos santos, estamos en un camino. Entonces, en ese camino nos vamos a equivocar o vamos a observar que alguien se equivoca, pues hay que decir, hay que anunciar y denunciar, también dice la palabra de Dios. Y con esto les quiero ya terminar contándoles un sueño que tuve yo hace poco. Con lo de mi abuelo me pasaba que lo empezaba a soñar y en una ocasión soñé que estaba yo habíamos ido como a una cabaña, como a una casa así de la sierra, y a mi hermana le gustaba mucho llevar a mi abuela, cuando ella le gustaba mucho ir así de que a buscar dónde quedarse y lo llevaba. Entonces en mi sueño estábamos en la cabaña, él está como en la puerta y yo veo que todos estamos como platicando, pero nadie sabe que él está ahí, pero yo sí sé que está ahí. O sea, como que en mi sueño yo soy consciente que yo lo estoy viendo y los demás no. Y entonces como que él se está riendo de lo que están platicando mi abuela, porque lo soñé como que estaba sentado al lado de ella y se está riendo de lo que mi abuela está contando. Y entonces yo subo las escaleras, como que voy a entrar a un cuarto, voy a entrar y lo vuelvo a ver en el cuarto, o sea, como sentado en la entrada del cuarto. Entonces volteo a la puerta principal donde yo lo había visto y él se está riendo y me hace señas que entre al cuarto. O sea, me dice, sí, entra. Entonces yo entro, ya no está ahí, pero veo 2 enfermos en una cama. Y yo pensando que uno era él, como que me hinco y empiezo a rezar. O sea, empiezo a decir que no, como que empiezo a llorar porque pensando que era él. Pero era una mujer y era un hombre.
no sé quién era, pero en mi sueño yo asociaba que era una mujer porque me agaché y dije, no, por favor, yo decía que no. Y dije, ¿qué puedo hacer? Y la mujer me dice, les digo, yo asumo que la mujer era la que estaba en la cama que me habló, ¿verdad? Pero pues digo, es un sueño. Pero el punto es que la mujer me dice, necesita obras de caridad. Y yo decía, como que me asombraba porque yo pensaba, no está en el cielo, o sea, como que en mi cabeza, ¿no? Y me dice, necesita obras de caridad, pero córrele porque se desespera. Me hizo reflexionar en esto de que el tiempo allá no es el tiempo aquí, o sea, es diferente. Entonces, pues un día son 1000 años allá, pues mucho tiempo en él. Entonces me decía, córrele porque se desespera. Y yo salía corriendo, buscando, pues, ¿qué hago? Pues dono ropa y sacaba un chorro de ropa de mi closet. Y solo fue un sueño, pero a mí me gustó que me hizo reflexionar en esto de lo que decíamos el otro día. ¿Qué cambios me pide Dios a mí que yo haga? Y entonces va a ser no limitarme a ayudar a los demás solo cuando me los topo en la calle, sino si sé que en mi cuadra alguien necesita de mi atención y puedo ir, pues ir. Si sé que en la iglesia se va a ocupar ayuda por algo, pues estar ahí. Y así, o sea, en donde podamos, en la medida que podamos, tratar de hacerlo y pedirle a Dios cada día, porque a veces se nos va a pasar. Como les dije el otro día que yo no quise darle el sándwichito al hombre que nos pidió porque me gustaba, pero pues es esto de que a veces se nos va a pasar. Entonces pedirle a Dios cada día, ayúdame a verte en los demás. Si hoy me quieres decir algo, ayúdame a encontrarte, que no me pases de lado, que no me sea indiferente, que donde tú estés yo pueda encontrarme contigo. Y así, y verlo como una forma, hasta se me figura como hasta de película, de quién sabe si hoy me encuentro a Dios en alguien. Entonces, qué bonito es disponernos cada mañana y tratar de que así vaya a ser. Y durante mi día, pues prestar atención en aquellos que a lo mejor puede estar Jesús pidiendo algo de mí. ¿Sí? Bueno, ese sería el tema ya del día de hoy. Vamos a terminar con una oración a la Virgen. Virgen María, en esta tarde te damos gracias por ser nuestra Madre, por interceder por cada uno de nosotros, porque no nos dejas solos. Te pedimos, Madre Santísima, que nos cubras con tu manto, que nos regales tu luz, para poder encontrarnos a Jesús en aquellos que más nos necesitan. Que podamos llevar una palabra de aliento, un abrazo, una caricia a aquellas personas que necesitan de ti, que necesitan de la palabra de Dios, que necesitan encontrarse con Jesús. Que seamos luz, que seamos sal en el camino. Madre, no dejes de interceder por nosotros para seguir pidiendo perdón a Cristo por todas las ofensas, por todos nuestros pecados. Te encomiendo en este día a cada uno de los que estamos aquí, a sus familias, para que los guardes, los protejas y les permitas siempre escucharte y encontrarse con Jesús en su día a día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien.